Bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado a esta masterclass, El poder del análisis geoespacial. Mi nombre es Ever Pacheco, soy ingeniero geofísico por la UNAM y llevo 5 años de experiencia como analista de sistemas de información geográfica. Actualmente trabajo en INEGI como enlace temático de recursos naturales en el proyecto de la actualización de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación para la nueva serie 8 que está por publicarse a finales de este año. Entonces, vamos a comenzar en esta sesión que he titulado El poder del análisis geoespacial. Y bueno, mi objetivo de esta sesión es no aprender sobre un software en sí, ArcGIS o QGIS, sino aprender realmente cómo entender el territorio. Porque quien entiende el territorio tiene una gran ventaja y eso es lo que hacemos nosotros con el sistema de información geográfica, entender el territorio. Todo ocurre en un lugar y todo lugar puede analizarse. ¿Dónde vamos a invertir? ¿Dónde vamos a comprar esa bodega? ¿Dónde vamos a poner nuestro local? Les comento, hay mucho trabajo actualmente. Lo pueden encontrar como analistas de expansión, que básicamente es un analista SIG. Determina con diversas variables cuál es el mejor lugar donde poner un establecimiento, dónde va a crecer la ciudad o dónde no debería de crecer la ciudad, dónde hay mayor riesgo, dónde se puede sentir más un sismo, dónde puede haber un deslave, una inundación, qué zonas van a colapsar primero, por ejemplo, debido a la falta de agua, alta densidad poblacional y por ende una falta de transporte, de, de empleo. Y estas preguntas, aunque son económicas, urbanas, sociales, demográficas, pues tienen un lugar. Y si no analizamos el territorio, estamos decidiendo a ciegas. Y muchas veces esto tiene consecuencias financieras y en otros casos de pérdida de vidas humanas en la cuestión de riesgos. Entonces, ¿alguien me puede comentar qué es para ustedes un sistema de información geográfica? ¿Alguien? No los puedo Pues ver. es un sistema, ¿sí? Sí, adelante. Pues es un sistema que nos permite como optimizar recursos porque estamos referenciando algún dato o una información que necesitamos manejar o para la toma de alguna decisión, no sé, como por ejemplo en estadísticas, la población de Baja California, se me ocurre nada más. Muchas gracias. Bueno, esa ya es una definición ya más compleja, pero muchas veces hay personas que creen que un SIG es hacer mapas. Es más, hay veces que me preguntan, ¿qué haces en tu trabajo? Y para librarme de una pregunta o de otra pregunta más compleja, pues digo, hago mapas. Pero sabemos que no es así. Yo lo definiría como datos más análisis es igual a decisiones. ¿Qué tipo de datos? Bueno, abstraemos cierta información de la realidad, la llevamos a la computadora. Por ejemplo, elevación, usos de suelo, parcelas, vialidades, delimitaciones político-administrativas. ¿Qué hacemos con todo eso? Lo analizamos y lo presentamos en una forma de mapa para que se puedan tomar decisiones. Eso para mí es un sistema de información geográfica de manera muy resumida. Actualmente, dada la inteligencia artificial, la nube, etcétera, esto se ha vuelto un poco más complejo en cuanto a su definición, pero la forma en la que trabajamos es datos más análisis es igual a decisiones. Y en esta abstracción que hacemos de la realidad, que yo les dije que la llevamos a la computadora, ¿de qué manera la llevamos a la computadora? Tenemos dos maneras. La primera es a través de los vectores, que básicamente es un dibujo. Podemos tener puntos, líneas y polígonos. En puntos podemos, eh, por ejemplo, poner alguna caseta telefónica, algún poste de luz, o si solo nos interesa la posición en el mapa, un establecimiento, una casa,
Tenemos las líneas que pueden representar ríos, barrancas, ¿qué más? Líneas de transmisión de electricidad. Tenemos los polígonos. Si nos interesa la forma, podemos tener las delimitaciones político-administrativas, cuerpos de agua, los establecimientos, las casas, repito, si nos interesa no nada más su posición, también la forma y con ello pues áreas y perímetros. Y tenemos otra manera de representar que son los rasters, que básicamente son imágenes. Y dichas imágenes tienen píxeles y cada píxel tiene un valor. Son adimensionales, entonces nosotros le damos una interpretación. Normalmente se utilizan para variables físicas, por ejemplo, temperaturas, elevaciones, contaminación. Se ocupa mucho en esos casos. Aquí en la imagen de abajo tengo representados, podemos asumir que son ríos. Del lado izquierdo pues tenemos curvas, está muy bien definido la forma de los ríos. Y del lado derecho pues dijimos que son píxeles, entonces se ve muy cuadrado. Mi interpretación de los píxeles podría decir que lo azul es sí es río y todo lo que no es azul es no es río. Esa es mi interpretación. La computadora, ¿cómo lo leería? Tal vez río sería igual a 1 y lo que no es río es igual a 0. Repito, esa interpretación yo le doy, pero el archivo solamente me representa números. Y en la cuestión de los vectores, que llamamos, bueno, que yo les comenté que son como dibujos, siempre, 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 siempre vamos a tener, junto con ese dibujo, algo que llamamos tabla de atributos. Es una especie de Excel, más o menos, un poco más complejo que eso, pero en lo que podemos tener eh, diferentes columnas con información. En este caso traigo un ejemplo de la red vial de Baja California, donde tenemos columnas como nombre, nombre de la calle, el número de carriles que tiene, si está pavimentado, si no está pavimentado, quién lo administra, si es federal, estatal, municipal y mucha más información. Entonces, cada una de estas filas representa una unidad espacial. ¿Qué sería una unidad espacial? En este caso, cada fila es una calle y cada columna es una variable medible de esa calle. Es decir, información que nos ayuda a describir ese objeto. Mientras que cada celda, es decir, cada texto, cada valor que se encuentra en nuestra tabla, pues es información que está georreferenciada. ¿Cómo? A través del dibujo. Y cuando trabajamos en los sistemas de información geográfica, pues tenemos un flujo de trabajo. ¿Cuál sería, desde mi perspectiva? La primera es definir el problema. ¿Qué queremos hacer? ¿A qué queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo? Luego es delimitar la unidad espacial. ¿Dónde lo vamos a analizar? Y no me refiero al software, sino a si va a ser en un municipio, algún estado, algún área de interés en específico, un área natural protegida. Definir el área. La integración de los datos, vamos a descargar toda la información que nos pueda ser útil o si no hay una que esté disponible, pues nos va a tocar a nosotros generarla y normalmente la información no viene acomodada siempre bien. Hay que limpiarla, hay que analizarla y a partir de toda esa información que descarguemos o que hagamos, podemos construir indicadores, porque la información hay que manejarla, hay que obtener un resultado de todo ese análisis. Por ejemplo, pueden ser variables de índice de marginación, algún índice de vegetación. Y finalmente, después de construir esos índices, analizamos patrones a través del mapa. ¿Dónde hay más de qué? ¿Dónde hay menos de qué? ¿Por qué hay más de esto? ¿Por qué hay menos de esto? En las diferentes zonas del mapa. Y finalmente comunicamos los resultados a través del mapa. Muchas veces me ha pasado que me tardo más haciendo el mapa que el análisis, porque el mapa es una parte muy importante. El mapa es la comunicación visual, pero el análisis es lo que toma las decisiones.
Entonces hay que poder representar eso que nosotros descubrimos, ese indicador o ese patrón, de una manera clara y concisa en un mapa. Ejemplo, los mapas de riesgos. Si tú se lo presentas a una persona que no conoce sobre geografía, sobre riesgos, pero vas a ver que el color rojo va a ser malo. Córrele, ahí no. El color amarillo es, pues, más o menos, ¿no? Y verde, todo está bien. O sea, los colores nos indican algo. En cuestiones de uso de suelo y vegetación, pues lo verde va a representar vegetación, el azul cuerpos de agua, el gris la mancha urbana. Entonces, dependiendo del contexto, vamos a utilizar ciertos colores para representar lo que nosotros queremos. Y le podemos añadir otra información para resaltarlo todavía más. Por ejemplo, eh, las delimitaciones de las manzanas, la red vial, si eso apoya a que nuestro mapa se represente mejor. Entonces, vamos a seguir este flujo. Voy a presentarles un pequeño ejercicio muy sencillo, pero esquemáticamente o visualmente bueno para seguir este flujo que acabamos de comentar. El caso de estudio, pues, es analizar la densidad de la población para el municipio de Querétaro a nivel AGEP. ¿Qué es una AGEP? Es un área geoestadística urbana, es una delimitación que genera el INEGI en el marco geoestadístico. Yo le hago el símil como una colonia, es decir, es el conjunto de manzanas eh, y a eso lo encierran en un polígono, es una AGEP. Entonces vamos a obtener cuántos habitantes hay dividido entre la superficie para cada GEP y vamos a analizar ese indicador y vamos a analizar patrones. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, como espero que todos ya hayan dicho que sí, vámonos a QGIS y vamos a hacer este pequeño ejercicio. Las dos únicas capas de información o dibujos, vectores que vamos a utilizar van a ser la delimitación del polígono de Querétaro, es meramente visual para saber dónde estamos parados, y la delimitación de los AGEPs, que es donde me interesa hacer el análisis. Entonces, les presento aquí QGIS y para agregar la información simplemente nos vamos al menú de capa, añadir capa, vectorial, que es decir, los dibujitos. Vamos a agregarlos a través de los tres puntitos. Aquí yo tengo mi carpeta de insumos y el formato de archivo en el que se guardan estos dibujos y la tabla de atributos asociada se llama Shape. Hay muchos más, pero el más utilizado es Shape. Y Shape pues significa forma. Eh, Cuando les digan pásame el Shape, realmente es un conjunto de archivos. Aprox son 7, 8 en algunos casos, depende cuánta información tengamos. Y si no compartes todos los archivos que tengan el mismo nombre con diferente extensión, el archivo no va a funcionar. Entonces tienen que mandar siempre todos. Pero en un sistema de información geográfica, o al menos en QGIS, mientras yo seleccione el que tenga la extensión .shp, con eso es suficiente para que el software lea los demás archivos. Entonces voy a seleccionar el de los AGEPs y el de municipio. Le voy a dar a abrir, añadir y listo, ya lo tengo en el mapa. Entonces aquí tengo la delimitación del municipio de Querétaro con sus AGEPs. ¿Cómo sabemos que este dibujito está en el lugar que debería, es decir, Querétaro? Bueno, si nosotros sabemos de coordenadas, pues podemos ubicarnos más o menos con el rango de coordenadas en el que estamos, o podemos agregar un mapita
un mapa para ver lo que hay debajo. Puedo agregar un mapa, el mismo mapa de Google. Y bueno, aquí podemos notar que sí estamos ubicados en el estado de Querétaro, en el municipio de Querétaro. Para poder observar lo que hay debajo de este poligonito o de este dibujo, que es el del municipio de Querétaro, yo le puedo quitar el fondo para poder observar y delimitar nada más el contorno. Esto a través de doble clic en la capa de municipio, en simbología, y aquí puedo seleccionar alguna que tenga solamente una línea exterior. En este caso voy a elegir este. Y ahora sí, podemos ver lo que hay abajo. Y aquí tenemos los AGEPs. También voy a ponerle un transparente para poder observarlos. Y listo. Les comentaba que un AGEP, que yo hacía el símil como una colonia, pues es el conjunto de varias manzanas. Una manzana pues es un conjunto de viviendas que se encuentra delimitado por vialidades a todos sus lados. Esa es una manzana y el conjunto de esas manzanas forman un AGEP. En este caso solo estamos con AGEPs urbanas, entonces van a quedar algunas zonas sin esos polígonos porque estos ya representarían población rural. Entonces solamente vamos a hacer el análisis a través de los AGEPs urbanos. Y dijimos que todos los dibujos tienen asociados una tabla que llamamos tabla de atributos. En este caso lo podemos abrir con la tablita que tenemos aquí. Vamos a observar los atributos de la capa de AGEP Querétaro. Y podemos ver que solamente tenemos 5 columnas. La primera es la clave geo, clave de entidad, que la clave de entidad es una clave que se le otorga a todos los estados de la República, ordenados de A a Z, y el primer estado, que sería Aguascalientes, por ese orden, pues es la entidad número 1, Baja California es la 2, Baja California 3, Baja California Sur es la 3, y así sucesivamente. Y Querétaro es la 22. Dentro de cada entidad también se enumeran todos sus municipios y dentro de los municipios se enumeran todas sus localidades. Y en el caso de las AGEPs, bueno, también se otorga un código a cada una de esas AGEPs para que al concatenar estos 4 valores, es decir, juntarlos, obtengamos esta clave que llamamos la clave geo. Bueno, vamos a analizar ahora la tabla de atributos de municipios del municipio de Querétaro. En este caso nada más tenemos la clave de la entidad, la clave del municipio y aquí me dice en texto cuál es el municipio, que es Querétaro. Y su clave geo es la concatenación de la entidad más municipio. Entonces, hasta ahorita, estos son los dibujos y esta es la información con la que partimos. Pero dijimos que nosotros queríamos obtener la densidad de población, que iba a ser la división entre la población y la superficie en los AGEPs o por cada AGEP. Entonces, ¿qué me falta? ¿Alguien me puede decir qué información nos falta? No se me amontone. ¿Alguien? ¿No? Información de censo poblacional, La, algo así. la información del censo de población y ¿qué más? Esa es mi primera variable. Y necesitamos otra. La de la superficie. Con esas dos variables vamos a obtener nuestro indicador de densidad de población. Entonces, perfecto, el análisis o la información del censo de población y vivienda. INEGI no publica de manera de dibujo para ingresar a un sistema de información geográfica la información de los censos de población. INEGI lo maneja en formato de tablas. Pero, aquí ya la tengo,
¿Qué trae esa tabla? Bueno, trae la clave de entidad, también me dice el nombre de la entidad, la clave de municipio, la clave de la localidad y la clave de la JEP. Y nos da la población total para cada uno de esos AGEPs. Entonces, para eso nos sirve la clave geo. Si alguien ha usado la función de buscar B, es tienes un valor en una tabla y buscas ese mismo valor en una segunda tabla para traerte la información de esa segunda tabla. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos nuestro dibujito con la clave geo y ya tenemos nuestra tabla también con una clave geo y además el valor de la población. Entonces vamos a unir estas dos tablas para que traslademos la información del censo a nuestro sistema de información geográfica. ¿Cómo hacemos esto? Pues yo les había comentado que la clave geo es la concatenación de la clave de entidad, clave de municipio, clave de localidad y clave de JEP. Y con esto construyo una clave única para cada uno de los AGEPs que voy a poder unir a mi dibujo en el sistema de información geográfica. Y esto, muy importante, se tiene que guardar como CSV para que el software sea capaz de leerlo. Entonces, está en CSV, lo voy a guardar y vámonos al QGIS para ingresar la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en el menú de capa, añadir capa, y en este caso va a ser un texto delimitado. Vamos a darle clic y con los tres puntitos vamos a buscar, que sería este. Formato archivo, pues texto delimitado por comas. El primer registro tiene los nombres de campo, ¿sí? Porque la primera fila tiene el nombre de la columna. Si yo le quito esta opción, pues me pondría un nombre por default, pero no, en este caso sí yo ya tengo la primera fila, que son el nombre de las columnas. Y aquí muy importante, esta solamente es una tabla, no tiene información geográfica, no tiene coordenadas. Entonces le ponemos que es ninguna geometría, tabla solo de atributos. Y tenemos aquí la clave geo, que acabamos de construir, muy importante que esté como tipo texto. Aquí nosotros podemos modificar el formato de los caracteres que van a ir dentro de cada columna y es muy importante que revisemos que la población total esté como número entero. Como texto no, porque nosotros no podríamos hacer operaciones aunque esté el número, pero me detecta que es un texto, como si fueran letras, por ejemplo, y no puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones con esos valores. Y tampoco es un número decimal, porque en la población no tenemos 1.5 personas. Entonces, entero. Le damos añadir. Y en este caso no se hizo ningún dibujo porque no lo tiene, pero vamos a asociar esta tabla con mi dibujito. ¿Cómo hacemos esto? Doble clic, uniones y con el más. Entonces aquí dice, ¿qué quieres unirle a tu dibujo de AGEP Querétaro? Ah, bueno, la tabla que acabo de crear como CSV. ¿Cuál va a ser ese campo en común que va a buscar? Clave geo. Ya lo platicamos. Ahora, ¿qué columna le quieres agregar? A mí nada más me interesa la población total. Voy a seleccionarla. Si yo tuviera muchas columnas que yo voy a agregar, puedo agregarle a las columnas de la segunda tabla un prefijo para identificarlas cuáles son de la primera y cuáles son de la segunda. En este caso, como solamente voy a agregar una sola variable, no le voy a poner un prefijo, le voy a dar aceptar y aceptar. Otra vez no pasó nada, pero vamos a revisar la tabla de atributos. Ya ingresamos una nueva columna con el dato de población con nuestro campo llave que es clave geo. Y ahora sí,
ya podemos analizar en el territorio la información del Censo de Población y Vivienda, que en este caso es del año 2020, recordando que los censos son cada 10 años. El año pasado se hizo la encuesta intercensal, entonces van a haber datos actualizados al 2025, pero hasta esta fecha es 2020. Voy a analizarlos, voy a organizarlos de menor a mayor y veo que tengo varios AGEPs que no tienen información, que está como nulo, que nulo es diferente a cero. Cero es que la AGEP no tiene población por alguna razón. Yo asumiría, por ejemplo, que son zonas industriales, que realmente no vive gente, pero estos son null. Esos null es porque las capas de AGEPS se van actualizando constantemente. Cada que hay algún evento censal, lo que sea, censo económico, de población, alguna encuesta, ahorita pasó la encuesta nacional agropecuaria, cada que hay un evento se actualiza, entonces posiblemente estos AGEPS se crearon después del 2020, entonces hasta ese momento no existían, por lo tanto no tenemos información de la población. Entonces voy a excluirlos de mi análisis porque son nulos, no tengo información. Y tengo que seleccionar todo lo que esté fuera de, de aquí. ¿Alguien escribió algo? Okay. Voy a seleccionar todo lo que está fuera de null, es decir, todo lo que no sea null. Ah, se quitó la predicción. Sí, ya no se ve nada. ¿Ya se ve? Sí, listo. Ok. Entonces, eso lo hago con una herramientita que se llama invertir selección. Le doy clic. Entonces, ahora ya seleccioné y excluí todo lo que es nulo. Hasta este paso, esta columna que acabamos de agregar todavía no está guardada. Digamos, es temporal. Si yo cierro el QGIS, esto se va a perder. Entonces, hay que guardar este shape, esta forma, este dibujo con su tabla de atributos para asegurarnos de que ya tenemos asociado para siempre esa información. ¿Cómo hago eso? Bueno, clic derecho, exportar objetos seleccionados como. Le doy una salida, le voy a poner el mismo nombre, AGEP Querétaro PopTot, que me indica que este dibujo, este shape, ya le agregué la información de la población. Le voy a dar guardar, aceptar. Y me generó un nuevo dibujo que estamos viendo en pantalla. Ya ahora sí, este tiene para siempre la columna de población total. Entonces ya me puedo deshacer de esta que no tenía la población total guardada y la tabla que utilicé para agregarle la columna de población total. Muy bien, entonces ya llevamos la mitad del ejercicio o del análisis. ¿Qué más necesitamos hacer para obtener el indicador de densidad que habíamos comentado? ¿Alguien me puede decir? Bueno. ¿La superficie? Sí, la superficie. Entonces, yo les había comentado que cuando tenemos polígonos y nos interesa no nada más la posición, podemos obtener adicionalmente superficie y perímetro. Entonces, en este caso ya tenemos polígonos, entonces le podemos obtener la superficie. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a decirle al QGIS que voy a modificar esta tabla. ¿Cómo? A través de este lapicito. Y voy a agregar una nueva columna, campo nuevo. Aquí no son columnas, se llaman campos. Bueno, a este campo yo le voy a llamar
superficie. Y le voy a decir que yo la quiero, bueno, en el nombre yo le voy a indicar que yo lo voy a querer en hectáreas. En este caso, el tipo sí puede ser número decimal, sí podemos tener puntos decimales. Y aquí yo puedo seleccionarle cuántos decimales quiero. En este caso quiero trabajar solamente con 2 decimales, ustedes pueden elegir el que sea. Y vamos a darle a aceptar. Entonces ya creé mi columna donde le voy a ingresar el valor de la superficie. Hasta ahorita no la he calculado, pero ya hice la columna donde lo vamos a poner. Para agregarle la información de la superficie, vamos a decirle también que vamos a generar una formulita que se va a guardar en la columna de superficie. Y a través de esta E de expresión vamos a generar esa formulita, que sería población entre superficie. Vamos a ver. Ay, perdón. En este caso no, vamos a calcular primero la superficie. En este caso me puso null porque yo ahí estaba haciendo el indicador. Una disculpa, descartar cambios. Vamos a obtener la superficie. Para esto es una pequeña expresión que tiene QGIS, que es signo de pesitos, área, pero en este caso la generaría en metros cuadrados. Y yo dije que yo la quería en superficie. Entonces, si yo divido los metros cuadrados entre 10.000, ya estaría convirtiendo los metros cuadrados a hectáreas. Simplemente le doy actualizar todo. Y ahora sí, ya calculé en mi columnita que yo designé la superficie. Ahora voy a construir el indicador de población entre superficie. Y para eso tengo que generar una nueva columna o un nuevo campo donde voy a hacer ese cálculo. Entonces volvemos al mismo procedimiento. Agregar un nuevo campo y en este caso ya va a ser el resultado de mi operación. A este campo le voy a llamar densidad y el tipo de carácter que puede aceptar también son números decimales. Igual voy a trabajar con 2 decimales y le doy a aceptar. Y vuelvo a lo mismo. Le voy a decir que voy a hacer un cálculo en esa columna de densidad. Ahora sí, me voy a la E de expresión, campos y valores, y población total entre superficie. Le doy a aceptar, actualizar todo, y ya calculé ese valor de densidad de cuántas personas hay para cada una de las superficies. Vamos a hacer un pequeño análisis en el mapa de nuestros resultados y vamos a tematizarlo, es decir, vamos a ponerle colorcitos que representen dónde hay mayor densidad, dónde hay menor densidad y lo comentamos. Entonces, vamos a mover esto para acá. Para esto, tengo que irme a las propiedades de la capita. Quiero guardar los campos, le voy a decir que sí para que guarde estos cálculos que acabo de hacer. Doble clic en la capa. Nos vamos a simbología. Y en este caso voy a usar una simbología graduada. ¿Qué voy a simbolizar? La densidad. Si se dan cuenta, aquí nada más me aparecen dentro de todos los campos o columnas que yo tengo, las que son de tipo numérico. Voy a ocupar la de densidad, que es el indicador que yo quiero mostrar, y voy a hacer un conteo igual. Ese conteo igual me ordena todos los datos de menor a mayor, y en este caso los va a hacer en 5 grupos. Entonces, elige el primer grupo y ve el valor mínimo y el valor máximo. Ese es mi primer intervalo. El segundo grupo de ese intervalo y así
sucesivamente. Le doy clasificar. Y los colores blanquitos significan menor densidad y los colores rojos más intensos van a significar una alta densidad. Entonces vamos a ver dónde están. Le voy a dar a aceptar. ¿Y qué podemos observar aquí? Alguien que me haga un análisis, que me diga qué patrones encuentran dentro del municipio con base en los colores que estoy mostrando aquí. ¿Alguien me ayuda? ¿No? No tengan miedo. O al azar, a ver. A ver, Luis está escribiendo. Dice, zona oriental y occidental más pobladas. Es decir, tenemos como una pequeña franja en medio que no tiene mucha población, ¿no? También en la zona sur. Ajá. Ok. Entonces ya con base en este indicador pudimos ver zona norte menos poblada. Exacto. Entonces, primero podemos observar dónde hay más zonas urbanas dentro de todo el municipio, que es la zona sur. Y dentro de la zona sur del municipio, pues tenemos una pequeña franja prácticamente en blanco, tenemos muchas zonas en blanco y muy focalizado esas zonas de mayor densidad. Vamos a ver con base en el mapa que hay abajo, qué hay. Vamos a observar estos blancos que dice que hay poca población para toda esa gran superficie. Y si pueden observar, pues parecen como bodegas, algunas plazas comerciales. Entonces, pues por eso no hay población, porque pues en ese caso no son viviendas. Entonces, digamos que nuestro análisis varía. Vamos a ver las que tienen más rojito y vamos a ver, aquí sí son viviendas. Y también depende mucho el tipo de vivienda, ¿no? Si es interés social, si son zonas residenciales. Pues en una zona de interés social, pues estaríamos esperando que esta densidad sea mayor, mientras que en una zona de residencial sea menor, por los espacios que hay entre casas, etcétera, etcétera, y el número de personas que viven en ellos. Entonces, pues tenemos muchas zonas que pudieran considerarse como de hacinamiento, ¿no? Que hay muchas personas viviendo en un solo hogar. Entonces, vean, con unos pequeños pasitos ya logramos hacer un análisis muy básico del territorio. Analizamos patrones que comentábamos, donde hay más, donde hay menos, y construimos un indicador que es el de densidad. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuál es el último pasito? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es lo último que nos falta hacer? Bueno, comunicar. Hacer el mapita que va a mostrar este resultado. Hasta ahorita todavía no lo hemos construido, nada más hicimos el análisis. Hay que construir el mapa. Antes de eso voy a guardar el proyecto. Voy a guardar el proyecto, exportar el mapa. ¿Sí? Pues primero es hacerlo, ¿no? Antes de exportar. Voy a guardar el proyecto, muy importante, porque si se cierra, hay que volver a hacerlo. Oye. ¿Cómo genero un mapa en QGIS? Bueno, me voy a el menú de proyecto en nueva composición de impresión. La composición es un mapa. Entonces voy a ponerle mi primer mapa. Y me lleva a una nueva ventana, que es la ventana de composición, donde voy a crear mi mapa. Aquí yo puedo elegir el tamaño en el que voy a exportar mi mapa.
Puedes exportarlo en tamaño carta, horizontal, vertical. Si lo vas a plotear, aquí eliges el tamaño. Yo voy a elegir un tamaño A4, pero que sea vertical, como si lo fuera a utilizar en un documento. Y yo ya tengo una plantilla con el diseño de cómo yo quiero presentar un mapa. Esto es mero gusto, mero diseño de cada quien, cómo quiere organizar su información, pero lo que sí es que debe de mostrar el mapa. Uno, coordenadas, sí o sí tienes que mostrar las coordenadas para que la persona que lo vea sepa dónde estás y pueda utilizar un GPS y moverse dentro del mapa. La otra, muy importante, el título que estás mostrando, la escala y la simbología, es decir, qué significa cada color. Y también, muy importante, nuestra flechita de norte. Entonces, con esa, aquí tenemos una herramientita para añadir la flecha de norte y simplemente deslizamos, ya la ponemos. Vamos a agregarle un título a nuestro mapa, que en este caso, yo aquí lo tengo anotado, densidad de población 2020, muy importante, de las AGEPs urbanas del municipio de Querétaro. Ya tengo qué coordenadas estoy utilizando, tengo mi escala numérica, nos falta la gráfica, que es esta barrita con cuadritos. Aquí tengo la herramienta para añadir la barra de escala. Muy bien, aquí está nuestra barrita de escala. Y tengo dos simbologías. Simbología base y simbología. La simbología normal, el cuadro de medio grande, sería únicamente el indicador que yo estoy mostrando en el mapa. Mientras que la simbología base va a ser toda aquella información extra que yo estoy poniéndole al mapa para apoyar a mi indicador. Entonces, en el caso de la simbología normal, el indicador es la de densidad. Pero en simbología base estoy mostrando también el polígono del municipio de Querétaro para saber mi área de análisis, es decir, dónde está acotando mi análisis, y el mapita de Google. También puedo yo ponerlo como simbología base, mencionar que estoy utilizando ese mapa. Entonces vamos a quitarle aquí la información que no necesitamos, que es la de el municipio de Querétaro. Y de satélite. Y nos quedamos solamente con el indicador. Pero este indicador así no me dice nada. De hecho, hasta está feo, ¿no? Que diga head-Querétaro. Bueno, le puedo quitar ese título y le puedo mostrar la, digamos, la operación o las unidades que estoy manejando, que serían habitantes entre superficie. Así nosotros estamos observando nuestro indicador. Muy bien, y en este caso de la simbología base no nos interesa el indicador y solamente vamos a mostrar municipio, y Google Satélite. Y en este caso pues también se ve feo Moon Querétaro y voy a ponerle límite municipal. Municipal. Y ya por último, bueno, vamos a guardar también esto. Puedo agregar y a mí me gusta ponerlo un pequeño logo. Ustedes pueden tener su logo o el logo de la empresa en la cual están haciendo el mapa. ¿Sí? Y listo.
ya construimos nuestro mapa. Y ahora sí, como comentó el compañero, vamos a exportar el mapa. Y tenemos muchas formas de exportarlo. Podemos hacerlo en PDF, JPG, GeoPDF. Eso lo podemos ingresar a una computadora o una tablet. Y cuando vayamos a campo nos va a ubicar en el propio mapa que nosotros hicimos. En este caso lo voy a guardar como JPG. Como mi primer mapa. Formato de imagen. Guardar. La resolución con 300 está perfecto. Está guardando y listo, ya lo guardó en la carpeta de mis resultados. Vamos a verlo. Aquí ya tenemos nuestro primer mapa. Coordenadas, flecha en norte, título, mi indicador, la escala, un mapa hecho y derecho. Perfecto. Entonces, hoy analizamos una variable, pero cuando trabajamos con sistemas de información geográfica, realmente trabajamos con muchas más. Hoy utilizamos población, hoy utilizamos superficie y con eso construimos una nueva variable que fue la que analizamos y en la cual observamos nuestros patrones. Ya un poquito más formalmente, en cuestión, hablando ya más técnico, pues lo que vimos fue cómo cargar datos, cómo hacer una unión de tablas, cómo hacer la simbología, cómo hacer un mapa. Pero para esto también yo estoy preparando un curso que se llama Introducción a los Sistemas de Información Geográfica, en la que podemos abonar y entender más, ya de manera más técnica, sobre coordenadas, cómo construir la escala, por qué esa escala, la escala mínima cartografiable, cómo generar nuestro propio vector, es decir, cómo dibujar nuestros puntos, nuestras líneas, nuestros polígonos, hacer más análisis que llamamos análisis geoespaciales y a crear el mapa desde cero. Este curso, mi intención no es otra vez que aprendan QGIS, que sí lo van a aprender, pero la intención es que vean el potencial. Vamos a hacer ejercicios muy esquemáticos, complejos y que me han tocado a mí hacerlos en el trabajo. Es decir, sí son ejercicios reales con información pública, pero que sí son muy útiles. Entonces aquí les dejo un QR donde lo pueden escanear para inscribirse y de cualquier manera en su formulario ustedes me indicaron quiénes sí querían que les enviara la información. Entonces no se preocupen, también se las envío por correo y cualquier duda que tengan me pueden ahí escribir y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos.